Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. El programa de radio en donde te brindamos guías, tips, ayudas para que tú puedas crear tu propia guía de superación, tanto personal como laboral. Y hoy tenemos una invitada que nos está hablando acerca de mindfulness. Y es un tema, creo que muy importante. Bueno, generalmente buscamos que los temas sean importantes para la gente que nos escucha, pero en el sentido de esto que estábamos comentando hace rato, este tipo de vida que llevamos actualmente, desde los niños que están sometidos a múltiples estímulos por medio de videos, internet, etcétera, y las personas adultas que también, ¿no? Con teléfonos, con computadoras, con tablets, con radio, música, o sea, tantos estímulos más la publicidad, que es impresionante. Pero algo que me llama la atención es esta parte que tú estás mencionando acerca de enfocarte en los niños y particularmente con esta búsqueda de enseñarles a los maestros. ¿Cómo está? ¿Cómo le llamas? ¿Herramienta? ¿Se le puede llamar herramienta? Sí. ¿O metodología? Una caja de herramientas podrías visualizarlo. Ok, estas herramientas pueden ayudar a mejorar la atención de los niños. Pero cuéntanos un poquito más al respecto. ¿Cómo es que un maestro, por ejemplo, ¿desde qué? ¿Desde la primaria? Desde preescolar, en realidad, el libro que escribí se puede utilizar en preescolar también. Pues lo primero... porque déjenme decirles que ella también es profesora Montessori, estudió en Estados Unidos, o sea, tiene un montón de títulos, así que saben de lo que habla. A ver, ahora sí, continúa. Pues bueno, lo primero que tenemos que entender es que el estrés lo que hace es que el cerebro no pueda aprender. El cerebro entra en un modo de sobrevivencia, de atacar o huir, donde la capacidad de aprendizaje y la capacidad de atención se cortan cuando estamos muy estresados. Muchos de nuestros niños llegan estresados a la escuela. Si tuvieron problemas sus papás en casa, si hubo mucho tráfico y venían corriendo, si tienen que ir a una fiesta y no tienen que ponerse, si se pelearon con su amigo, todo esto va a estar secuestrando la atención del niño. Y entonces lo primero que necesitamos con los niños para que puedan aprender es que entren en un modo de calma, para que la conexión entre el cerebro emocional y el cerebro racional se restablezca. Cuando el niño está muy estresado, se interrumpe esa conexión entre el cerebro emocional y el racional y se establece la conexión entre el piloto automático, el instinto de sobrevivencia, que corresponde al cerebro reptiliano, y es el que entra en acción. Pero pues sí nos ayuda a sobrevivir en caso de que nos ataque un tigre, pero nos impide pensar en caso de un examen de matemáticas. Entonces en la escuela lo que queremos como maestros es que nuestros niños sean una tierra fértil para lo que les estamos comunicando, pero si están con estas situaciones emocionales no van a poder poner atención, o si, como dices, están acostumbrados a todos estos videojuegos, esto y aquello, su cerebro no está acostumbrado a poner atención. A través de las prácticas de la atención plena, lo que hacemos es construir y reforzar conexiones neuronales entre diferentes regiones del cerebro. La más importante entre la corteza prefrontal, que es la que nos permite aprender, que es todo lo que es la función ejecutiva del cerebro, y la parte emocional, para que yo pueda poner atención a lo que estoy aprendiendo. Y hay conexiones que se establecen con mis sentidos, con mis sensaciones internas, con mis emociones, con lo que tú estás sintiendo. Entonces, esta práctica de la atención plena en todas sus diferentes variedades, como te digo, es, imagínate una caja de herramientas. En mi libro, pues cada capítulo es una herramienta diferente y las presento todas, de tal manera que vas ensayando y aprendiendo cómo utilizar cada una de ellas. Podemos pensar que es como si un gran músico va a un concierto. Por muy buen músico que sea, por mucho que se sepa la pieza, si su instrumento está desafinado, va a sonar horrible. Lo primero que tú ves cuando llegas a un concierto es que todos los músicos están afinando su instrumento. Lo mismo debe ocurrir en la escuela. Los alumnos deben de preparar su mente para que esté abierta al aprendizaje.
Y la mejor manera de preparar la mente, de preparar el cerebro para que sea una tierra fértil a lo que el maestro le va a dar, es estas prácticas de atención plena, donde el alumno se pone en contacto con su respiración, con sus sensaciones corporales, con lo que está percibiendo a través de los sentidos, y estas prácticas lo que hacen es traer su mente a casa, a nuestro cuerpo, en vez de que mi mente esté por ahí, quién sabe dónde, en el futuro, en el pasado, divagando. Traen la mente a casa, aterrizo mi mente en mi cuerpo y entonces puedo aprender. Fíjate que hace muchos años, yo era joven, tenía pelo, cabello, y entré a estudiar Tai Chi. Y al principio eso yo lo sentí, dije, yo antes había practicado natación, tenis, cosas por el estilo, ¿no? Entonces hacer Tai Chi para mí era, dije, esto es para viejitos. Me costó mucho trabajo empezar a hacer este trabajo que te piden de ir tomando conciencia de tu cuerpo, el peso corporal, cómo te cambias de un lado a otro, tu respiración, la tensión, los movimientos, el espacio, o sea, mucho tiempo. Yo creo que después de unos 3 años de estar practicando fue cuando yo me empecé a sintonizar y dije, ¡qué maravilla es esto! ¡Qué maravilla es esto! En aquel entonces, cuando yo decía que si estaba practicando esto, me decían que si estaba yo en una secta o qué cosa rara estaba yo. Y bueno, esto viene al caso porque, o sea, me viene a la mente porque yo lo que quisiera preguntarte es, son 2 cosas. Una, si la gente cuando les dices, mira, es que está el mindfulness y no te pueden decir así como que esto es una secta o qué, qué ondas ahí raras está. Y la otra, si la gente que entra a practicar esto tiene este rechazo inmediato, dice, oye, no me vas a poner ahí a hacer cosas por el estilo, yo no tengo tiempo para perder el tiempo en eso, o yo no estoy para eso, a mí dame algo para relajarme, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que tú has tenido en ese sentido, en estos 2 puntos? Sí, bueno, en primera, cuando lo haces en las escuelas con los niños, precisamente los niños todavía no tienen un span de atención muy largo, por lo cual se hacen prácticas cortas, desde 1 minuto y medio hasta 5 minutos, es decir, no te va a quitar tiempo de tu clase, simplemente te va a ayudar a que sea más eficiente tu clase. Segunda, mindfulness, como se aprende hoy en día, es completamente secular y mainstream, es decir, se aplica en todos los entornos y no tiene nada que ver con una práctica New Age, no tiene nada que ver con todo esto. Precisamente el énfasis es en hacerlo secular para que no tenga ninguna connotación religiosa y pueda aplicarse en cualquier entorno. Hoy en día estas prácticas se enseñan en los mejores hospitales del mundo, en las mejores universidades del mundo, en las empresas más exitosas del mundo, es decir, en todos los ámbitos pueden llevarse a cabo porque son prácticas del entrenamiento de la mente, que son un patrimonio de la humanidad y no corresponden a ninguna religión y mucho menos a ninguna secta. Entonces ni te quita tiempo ni es sectario, es un patrimonio nuestro al cual todos tenemos derecho, es una habilidad natural de la mente que necesitamos redescubrir, pero que es innata en todos nosotros, esa capacidad de estar nuestra mente donde está nuestro cuerpo. Y todo lo hemos experimentado, por ejemplo, cuando contemplamos una puesta del sol y nos quedamos absortos en ello, cuando nos sentamos junto a un río a ver el agua o frente a una fogata o simplemente a ver el mar, y esta sensación de serenidad y de flujo cuando mi mente está presente en lo que estoy haciendo en ese instante, eso es mindfulness. Es algo que todos tenemos, pero simplemente se nos olvida cómo hacerlo. Y para esto sirve enseñarlo, para redescubrir las maneras en que puedes volver a sintonizar tu mente con tu cuerpo, tu mente con lo que está haciendo en este momento, y la sensación de cuando mi mente está presente en lo que estoy haciendo es de un gran bienestar. Entonces también es para sentirme bien físicamente y emocionalmente. Fíjate que yo por ahí había oído acerca de que esto que, porque es como un estereotipo esto que te decía de la meditación, ¿no? Que a lo mejor te tienes que poner en cierta postura, prender no sé qué cosa. Pero tengo entendido que
como tú lo mencionas, en prácticas muy simples como lavar los platos, a lo mejor barrer, a lo mejor limpiar el carro, a lo mejor sacudir, puedes entrar en este estado de meditación que, digo, no es, a lo mejor la gente lo veía medio raro, pero diferente a ver una fogata, estar junto al mar, etcétera. Sí puede haber una similitud, es decir, claro, porque tiene que ver más bien con este trabajo que haces, sí, ¿no? Lo que queremos es tener nuestra mente sincronizada con nuestra actividad, nuestra mente atenta en un cuerpo relajado, de preferencia, y las prácticas de mindfulness se enseñan en dos maneras diferentes. Unas que se llaman prácticas formales, donde yo entreno a mi atención como si yo fuera al gimnasio, poco a poco más tiempo, y para ir construyendo o fortaleciendo lo que le llamamos el músculo de la atención. Y para ello se utilizan prácticas donde sí tú tienes que reservar un espacio de tiempo diario para realizarlas. No necesita ser enorme, pero pues sí unos 10 minutos, por ejemplo, para atender a la sensación física de tu respiración, o atender a las sensaciones corporales, o atender a los sonidos ambientales, o atender a los estímulos sensoriales. Y esto lo haces de una manera sistemática todos los días para entrenar a tu mente y crear esas conexiones neuronales de las que carecemos la mayoría de nosotros. Hay otro gran grupo de prácticas que se llaman informales, y estas son actividades que realizamos de manera cotidiana, donde podemos sincronizar nuestra atención con lo que estamos haciendo. Y para ello se utiliza, como bien decías, lavarte los dientes, un regaderazo, el caminar con atención plena. Hay un montón de diferentes ejercicios físicos donde se puede sintonizar la atención a la respiración y al movimiento. Y estas se llaman meditaciones en movimiento, entre los que entra el tai chi, como lo mencionabas, la yoga, las artes marciales, pero podemos utilizar cualquier movimiento repetitivo donde mi respiración esté asociada al movimiento para cultivar mi atención. Entonces puedo utilizar la natación, la caminata, la carrera, o sea, cualquier movimiento de ese tipo que lo estoy haciendo muy igual todo el tiempo. Puedo voluntariamente llevar mi atención a mi respiración sincronizada con el movimiento, y estoy cultivando la atención de esa manera. Entonces, reservas 10, 15 minutos, media hora en el cojín, digamos, en una sillita para cultivar la atención de manera formal, pero tienes 12 horas al día para cultivarla de manera informal. Otra manera también puede ser comer con atención. Entonces, hay una enorme variedad de maneras en las que puedes cultivar la atención a lo largo de tu día. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí hablando acerca de mindfulness, y nos querías comentarte, además de este evento que mencionaste, Leona, ¿había otro que querías mencionar? ¿O era ese que...? No. Sí. Para que se enteren también los jefes seguidores. Sí, vamos a estar hablando, y yo creo que también en el próximo segmento vamos a hablar muy a fondo sobre el diplomado en enseñanza de mindfulness en educación básica. Esto es un diplomado de 120 horas avalado por la UNAM, por el posgrado de medicina de la UNAM, con reconocimiento y créditos, donde voy a estar enseñando a lo largo de 6 módulos de 20 horas cada uno a aquellos interesados en compartir con los niños las prácticas de la atención plena, todo desde primero la práctica personal, después todo lo que es la parte emocional, de cómo puedo yo aplicar estas prácticas tanto a mis emociones como a las emociones tanto de mi familia como de un grupo. Es decir, no necesariamente es para maestros, puede ser para padres de familia también. Y este es el arte emocional de la enseñanza y la crianza, es el módulo 1. Después se enseña todo lo que es la pedagogía y la filosofía de mindfulness en educación, es decir, cómo se implementa ya en los salones de clase, cómo se crea el ambiente propicio, las prácticas que se enseñan, en qué secuencia, qué competencias se tienen que enseñar con cada tipo de prácticas, en qué momentos del día se enseñan, cuáles son los objetivos y la estructura de cada práctica, cómo en cualquier asignatura que yo enseñe puedo enseñar cultivo de la atención, regulación emocional y todo esto. Ese es el módulo de
pedagogía y filosofía. Enseguida nos cuentas un poquito más al respecto. Sí, pero dales un dato, un correo o dónde te pueden localizar si les interesa. Sí, en el correo meb.diplomado@gmail.com. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. Yo soy Silvano Leonardo y te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook y desde la plataforma Códice Lux estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México, o a través de la plataforma Cabina 11 para el centro de la República desde Querétaro. No te muevas porque vamos a hacer un cambio de rumbo, pero continuamos. Silvano Leonardo, de Bridge Coach, imparte cursos, seminarios, talleres y conferencias. Contrata para tu empresa. silvanoleonardo.com